Buenas tardes, estamos comenzando con la clase número 8, la coherencia en el texto. Y en relación a la coherencia vamos a ver uno de los temas, que es la progresión temática, es decir, cómo se va organizando la información. Para ello vamos a comenzar con un primer ejemplo. El término lluvia ácida fue utilizada por primera vez por Robert Smith. Ayer hizo frío, los molinos de algodón vertían grandes cantidades de humo, nos abrigamos. ¿Qué es lo que vamos a realizar allí? La consigna de abajo dice, tache lo que no corresponda, quiere decir lo que no es correcto. Tenemos el párrafo anterior y vemos si es o no es un texto. ¿Este texto tiene sentido? Eso nos ponemos a leer otra vez. En ese caso vamos a volver a releer el texto y nos preguntamos, ¿tiene sentido? ¿Se habla del mismo tema o hay diferentes temas? Si vemos la primera oración, nos habla de la lluvia ácida. En la segunda, de que hizo frío. En la tercera, sobre los molinos de algodón. Y en la cuarta, que nos abrigamos. Entonces vemos allí que las oraciones hablan de diferentes temas. Por un lado el frío, por otro lado la lluvia ácida. Si hay diferentes temas, quiere decir que no tiene sentido. Entonces no es un texto porque no tiene sentido. Luego, las oraciones deben o no deben estar relacionadas entre sí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Las oraciones están relacionadas, deben estar relacionadas entre sí? Sí, deben estar relacionadas entre sí para que sea un texto. En realidad, las oraciones tienen que estar relacionadas entre sí. Entonces tachamos allí no deben. Luego dice, las oraciones deben o no deben referirse a un mismo tema. Como vimos en el párrafo, en el primer ejemplo, deben referirse a un mismo tema, porque si no, no sería un texto. Entonces también ahí tachamos para que quede, las oraciones deben referirse a un mismo tema. Para que un texto sea un texto, la pregunta que dice, cuáles son los requisitos para que un texto pueda considerarse texto, es primero que debe tener un solo tema y segundo, los temas de los que se hablan deben estar relacionados. En la segunda diapositiva tenemos un esquema que quizás puede salir completo o incompleto en la fotocopia. En ese esquema, la progresión temática tiene dos divisiones, las partes y los tipos. Las partes también se subdividen en dos. Uno se llama tema y la otra parte se llama rema. ¿Qué es el tema? El tema lo vamos a relacionar con el sujeto de la oración que veíamos antes y vamos a reconocerlo porque se refiere a lo conocido, aquello de lo que ya venimos hablando. Mientras que rema va a ser lo nuevo, lo desconocido, la información que se va agregando, y ese rema lo podemos relacionar con el predicado. En realidad no es lo mismo que sujeto y predicado, pero nos vamos a ir orientando por ahora de esa manera. La otra parte de la progresión temática tiene que ver con los tipos. Puede haber una progresión temática de tema constante cuando el mismo tema aparece en todas las oraciones. Puede ser de tema derivado cuando el tema del que se está hablando aparece en las otras oraciones con otros nombres o con puede ser una derivación más específica de ese tema, pero siempre relacionado con el tema que se venía mencionando. Y el otro tipo es de tema enlazado. El rema de la oración anterior se transforma en tema de la oración siguiente. Lo veamos con un ejemplo. En el primer párrafo, acá vamos a marcar con un color o con un resaltador el tema y el rema, ¿sí? Entonces marcamos esa progresión temática de tema y rema. El uso del plástico ha aumentado en los últimos años. ¿De qué estamos hablando acá? Del uso del plástico. Eso va a ser el tema. Vamos a subrayar. A ver si podemos subrayar. El uso del El uso del plástico va a ser el tema. Mientras que ha aumentado en los últimos años, va a ser el rema. Hasta ahí va a ser el rema.
¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un tema y un rema. Generalmente la primera oración nos va a orientar a las siguientes. En la segunda oración, a ver, vamos a tratar de borrar para que no quede tan improlijo. Esto lo borramos. Bien. Esto en la segunda oración ha incentivado a las industrias. ¿Qué es lo que ha incentivado a las industrias? Esto. ¿Y qué es esto? A ver, nos volvemos a fijar en la oración anterior. El uso del plástico ha aumentado en los últimos años. Esto significa el uso del plástico. Por lo tanto, la palabrita esto va a ser el tema. Va a ser el tema. Y ha incentivado a las industrias, va a ser el rema. Entonces, la palabrita esto se refiere al mismo tema que el uso del plástico. Aquí ya tenemos una progresión de tema constante, nos estamos refiriendo al mismo tema. En el otro caso, la otra oración, sirvió también para utilizarlo en las compras en los supermercados. ¿Qué cosa sirvió para utilizarlo en las compras de los supermercados? ¿Qué se utilizó? ¿Qué dice? El uso del plástico. Entonces acá tenemos un tema que no está escrito, pero sí está omitido, como antes conocíamos el sujeto tácito. Todo lo demás entonces va a ser rema. Bien, entonces en el primer párrafo tenemos una progresión temática de tema constante. En el segundo párrafo, la contaminación es uno de los grandes desafíos en la actualidad. Estamos hablando de la contaminación, que va a ser el tema, y todo lo demás va a ser el rema. En la segunda oración, la contaminación del aire es grave porque afecta a los pulmones. ¿De qué hablamos? De que la contaminación del aire es grave. Entonces, fíjense que ahí no es el sujeto, como decíamos antes, sino es el tema. Sería la gravedad de la contaminación del aire. Ese sería el tema. Ya no es sujeto, ¿no? Era muy parecido. Será el tema. Y todos los demás, porque afecta a los pulmones, será el rema. Pero esa contaminación del aire no se había mencionado antes en la oración anterior. Acá en la primera decíamos la contaminación en general, pero ya en la segunda decimos la contaminación del aire. Tenemos así entonces un tema derivado del primero. En la tercera oración, la contaminación del agua está relacionada con los residuos que provienen de empresas y personas. ¿De qué hablamos aquí? De la contaminación del agua, que se refiere a su vez a la contaminación en general. Y todo lo demás va a ser rema. Por lo tanto, en el segundo párrafo tenemos una progresión de tema derivado. Está derivando del primer tema, que es la contaminación. En el tercer párrafo, durante el año 2020, un gran número de estudiantes tuvieron dificultades en sus estudios. ¿De qué hablamos aquí? De un gran número de estudiantes. ¿Sí? Es un gran número de estudiantes, va a ser tema, y todos los demás subrayamos como rema. En la segunda oración, el rendimiento escolar decayó en los chicos sin conexión tecnológica. Bien, acá veamos a qué nos referimos, al rendimiento escolar. Y ese rendimiento escolar, ¿a quién se refiere en la oración anterior? ¿Se refiere al año 2020? ¿Se refiere a los estudiantes o se refiere a los estudios de los chicos? Si se refiere al estudio de los chicos, tenemos entonces que el rendimiento escolar es el tema y todo lo demás va a ser rema. Pero este tema se está refiriendo, podríamos hacer acá como una flechita, a estudios. Por lo tanto, esta progresión temática va a ser de tema enlazado. Se está refiriendo al rema anterior. En la tercera oración, las tecnologías marcaron la gran diferencia en la calidad educativa. Nos referimos a las tecnologías. Las tecnologías va a ser tema y todo lo demás va a ser rema. Ahora, ¿ese tema se refiere a algún rema anterior? ¿A quién se está refiriendo a las tecnologías? ¿Al rendimiento escolar, a los chicos o a la conexión tecnológica? Entonces allí vemos que se refiere al rema anterior. Por lo tanto, el párrafo tercero va a presentar una progresión temática de tema enlazado. En la segunda o la tercera vamos a mostrar la actividad que tienen que hacer. Teniendo en cuenta esta progresión temática, escribe las respuestas a las siguientes preguntas. Es decir, nosotros todo lo que vayamos respondiendo tienen que aparecer ese orden en la progresión temática.
para ordenar nuestra escritura, nuestro pensamiento. Lo vamos a hacer con una actividad. ¿Recuerdan o conocen a esta persona? Se llama Ana Frank. Averigua y escribe sus datos y por qué es importante. Por ejemplo, en la clase anterior habíamos trabajado con Mahatma Gandhi. Ahora vemos a Ana Frank, que era una niña de la edad de ustedes aproximadamente, para averiguar sus datos. Acá abajo dice Ana Frank nació en... Así tiene que completar en una hoja 4. Es importante porque ¿qué hizo ella a diferencia de otras personas? Y a la derecha, en la mitad de la hoja, vamos a escribir: ¿sirve tener esperanza en algo? ¿Por qué? ¿En qué tienes esperanzas? En media carilla vamos a pegar el dibujo de Ana, o sea, a la izquierda, y en la otra vamos a responder estas preguntas. Y sin errores de ortografía, siempre respondiendo de acuerdo a la progresión temática, que nuestras ideas estén relacionadas unas con otras. Y vamos bien a Ana Frank con el valor de la esperanza como valor humano y emoción positiva. La esperanza da sentido a la vida. La esperanza nos inspira, nos impulsa a seguir o a levantarnos después de cada caída. Nos repone la energía después de cada tropezón. La esperanza nos ayuda a ser más fuertes, tener esperanza en algo, creer en alguien o en alguna situación, tener la esperanza de salir de esta situación difícil en la que estamos. Eso nos ayuda a vivir y también nos ayuda a poder verdaderamente salir de esa situación, a superarnos, a dejar esa etapa. Porque nosotros, los seres humanos, podemos superar etapas si nos proponemos. A veces buscamos ayuda, otras veces podemos hacerlo solos si nos ponemos esa meta. Con respecto a Ana Frank, hay muchos videos y libros sobre ella. Podemos empezar por ver uno, quizás que yo los voy a orientar con este, ustedes pueden ver otros, pueden buscar. En YouTube está, por ejemplo, este que dice Ana Frank, resumen de su historia. Ustedes pueden buscarlo así, o bien hacemos clic en el siguiente enlace. Y allí aparece el video. Y vamos a escribir brevemente de qué trata ese video que hemos visto. Esa es una actividad. Y lo vamos a presentar durante la semana, aunque allí diga martes 29, que sería hoy, pero lo podemos ir presentando hasta el fin de semana. Hice esta explicación porque como no hubo tantas respuestas en cuanto a la presentación de trabajos, quizás con esta explicación puedan mejorar la situación.